Años, Bosley. Años esperando un hijo varón. Eso no es un capricho, es un derecho real. Su Majestad, la reina os ha sido leal y el Papa no ve razón canónica para el divorcio. Y entonces, mis años como esposa y reina se borrarán por una mujer. Su Majestad no permite que pisoteen su dignidad. Si lo hace, pensarán que es tan fácil borrarla de la historia. No lo entiendes. Inglaterra necesita un heredero. Si Roma no lo comprende, buscaré otro camino. ¿Estáis dispuesto a romper con Roma por una mujer? No por una mujer, por una fe, por un linaje que libere a Inglaterra. El Papa sigue ignorando mi petición. ¿Cuánto más debo esperar? ¿Acaso no soy el rey por derecho divino? Eres rey, pero ¿por qué os comportáis como un súbdito? El Papa os prometió obediencia y solo os ha dado desprecio. Estas palabras lo llevan a pensar un momento. Sin embargo, es interrumpido por su consejero real, el cardenal Wolsey y Lady Elizabeth, quienes contradicen sus ideas, llevándolo a explotar en emociones. Eso traerá muchos problemas, traerá sangre y guerras. Sin embargo, liberará al pueblo. He buscado el favor de Roma y solo he hallado cadenas. Ya no seré el perro del Papa. Desde hoy, Inglaterra tendrá su propia iglesia, con su propia cabeza. Que el Papa bendiga a los suyos. Yo bendeciré a mi pueblo. Entonces, que Dios se apiade de todos nosotros. La rebelión del norte no es más que vil traición. Aquellos que ayer marchaban a nuestro lado, hoy se rebelan contra nosotros. Nos han dado la espalda, han roto el juramento, y yo defenderé nuestra fe sin temblar. ¿No fuiste tú que rompió con Roma para hacer tu propia verdad? Y ahora llamas de traición a aquellos que se aferran a la fe que tú un día protegiste. Yo creo en la fe verdadera y no me esconderé. No es curioso, Majestad. Los mismos que los llamaron defensores de la fe, ahora los llaman por herejes. Dicen que salvarán a la iglesia, a Catalina, pero solamente causarán guerras. Majestad, el pueblo está muriendo. Ni religión ni guerra valen la sangre derramada. No hay reforma sin ruptura. Inglaterra no puede vivir encadenado al pasado. La corona no se doblegará ante Roma. Dios no está en Roma ni en la corte. Están en los que mueren por decisiones no tomadas. ¿Quién responderá ante él? Me pregunto si estos textos que escribo servirán de algo, o simplemente quedarán sepultados al lado de los cuerpos de los muertos, de los soldados que han muerto en silencio, de los niños que no van a regresar a casa, por culpa de alguien aquí o en Roma que ha definido que la fe se medirá con sangre. Pues no importa, al menos alguien debe de registrar esto, no importa si lo niegan. Ahora entrevistamos al doctor Rigoberto Pitti Beitia, experto en educación, sociología y teología, para conocer su visión sobre el impacto de la reforma protestante en la Iglesia, la sociedad y la fe cristiana.
Cuando escucha el término Reforma Protestante, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La Reforma Protestante es un movimiento que hace que cambie el mundo europeo y el mundo en general, que en América Latina estaba siendo colonizado por los españoles y por los portugueses, y en Europa había un movimiento fuerte también político entre los distintos reinados, pero en la parte religiosa también había muchas situaciones dentro de la iglesia que hace que haya cambios profundos en las interpretaciones que hay de la autoridad de la iglesia, de cómo se interpreta la Biblia, de cómo se vive la fe, etcétera, etcétera. Y una de las partes más importantes de la reforma fue el tema de la venta de indulgencias, que era como una especie de negocio que se empezó a hacer en la iglesia para conseguir pues la vida eterna. Se pensaba que pagando o haciendo donaciones a la iglesia se podía conseguir esos beneficios. ¿Qué cree que la Iglesia Católica aprendió de los errores cometidos antes de la Reforma? Bueno, ante esa reforma la iglesia tuvo que reunirse en el Concilio de Trento, se llama, que fue a mitad del siglo XVI, después de las protestas que hizo Martín Lutero, donde se analizaba desde todos los puntos de vista todas las propuestas que había hecho en sus 95 tesis Martín Lutero, y entre ellas el tema de qué era más importante, si la palabra de Dios, la Biblia, o la tradición, si la autoridad de la iglesia o la autoridad de las personas, si la interpretación personal de la Biblia o también la interpretación a través de los especialistas, los teólogos. Y pues a través de ese concilio inicia un movimiento que se llama la Contrarreforma, que es como para poder retomar o resolver o recuperar pues algunas de las cuestiones que estaban siendo muy criticadas y que la iglesia en su momento también aceptaba que habían ciertos abusos. ¿Piensa que algunas críticas que hizo Martín Lutero a la iglesia eran válidas en su momento? Pues por supuesto que sí. Una de las principales críticas que se hizo fue la autoridad del Papa sobre todas las personas. En cierta forma era como un poder absoluto que tenía, y muchas veces esto reñía con intereses nacionales o de grupos más locales, y en muchos momentos pues eso causó ciertos conflictos con otras regiones en Europa. También el tema de la interpretación de la Biblia, solamente se conocía la Biblia a través de las predicaciones que hacían los teólogos y los misioneros de la Iglesia Católica, y con el advenimiento también de la imprenta, mucha gente empezó a aprender a leer, no solamente quedaba en manos de los teólogos, sino que también la gente empezaba a leer y sentía pues el derecho y el deseo de interpretar la Biblia también, no solamente como lo decían los especialistas, sino de otra manera, ¿no? Y esas fueron algunas de las cuestiones que pues, son válidas, que Martín Lutero exponía y que en su momento pues se extendió por diferentes partes de Europa. ¿Por qué cree que las ideas de Martín Lutero tuvieron tanto impacto en ese momento histórico y no antes? En ese momento estaba sucediendo lo que se llama el Renacimiento, que era un movimiento de intelectuales que se fueron desligando del pensamiento teológico. Durante toda la Edad Media, el pensamiento teológico era el que regía el conocimiento, y solamente el conocimiento estaba en manos de los teólogos y de la iglesia. Sin embargo, hay filósofos que van apareciendo en ese momento y van diciendo, van reflexionando que el ser humano tiene capacidad propia para definir cómo vivir la vida, el tema de su ética personal, el conocimiento también que se puede lograr a través de la razón. Entonces, dentro de la iglesia, pues ese era una especie de tema conflictivo, porque en el pensamiento teológico solamente el conocimiento se da a través de la revelación de Dios y la interpretación que hacen los teólogos de esas verdades reveladas. Sin embargo, en la filosofía del Renacimiento se dice entonces que el ser humano tiene la capacidad propia también para razonar, para pensar, para crear conocimiento, y eso entra pues en conflicto con el pensamiento que hasta ese momento era el pensamiento dominante, el pensamiento teológico. ¿Cree que la Reforma Protestante sigue influyendo en la forma en que entendemos hoy la fe, la libertad religiosa y la espiritualidad?
Pues ya muchos de esos problemas se han resuelto, aunque tenemos muchas más iglesias, porque a raíz del movimiento de Martín Lutero hubo otros que también quisieron separarse el poder de la iglesia, y vinieron otras, lo que fue todo el movimiento protestante internacional, el luteranismo, el anglicismo y otras denominaciones que hicieron pues posible una diversidad de expresiones religiosas cristianas, ¿no? Hoy día se habla de que la libertad religiosa es uno de los principios que debe regir la vida moderna, que implica pues que usted puede adherirse libremente a cualquier tipo de creencia. Sin embargo, nosotros como cristianos católicos pues tratamos de mantener una unidad, y por eso pues hay movimientos también que tienden a recuperar la unidad de la iglesia, que como es por ejemplo el ecumenismo o el diálogo con otras religiones. ¿Qué papel jugaron las indulgencias en el descontento popular con la Iglesia Católica? Bueno, las indulgencias fue como el punto más álgido en este tema de las reformas, porque era una práctica de la Iglesia Católica donde se decía, pues se interpretaba desde la teología, que cuando nosotros morimos, si no hemos hecho bien las cosas, nos quedamos como en una especie de limbo, lo que la Iglesia llamaba el purgatorio, que es un tiempo donde los que estamos en la tierra podemos orar y podemos hacer algún tipo de obras para que esa persona pueda saltar o llegar al cielo. Entonces la Iglesia lo interpretó como que se podía incluso a través de donaciones económicas lograr pasar pues ese trance del purgatorio hacia el cielo, pero también se volvió como una especie de negocio. Habían iglesias que se construían a partir de las indulgencias, y no todo el mundo podía donar o pagar esas indulgencias. Entonces sí creó un cierto descontento, porque solamente la gente más rica era la que tenía el privilegio de aspirar a esos beneficios. ¿Qué valores cristianos cree que pueden unirnos más allá de las diferencias religiosas? Bueno, hoy día en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico tenemos muchos valores y muchos principios que podemos practicar, y de hecho se hace hoy ante la realidad que vive nuestro país, Panamá, por ejemplo, en el tema de las protestas sociales. Hay varias iglesias que se han unido para hablar en favor de la paz. La paz es uno de los elementos que nos une a todos los cristianos, la búsqueda de la justicia. Nosotros como cristianos siempre creemos que la justicia debe estar por encima de otras prácticas que hay. La unidad también de los cristianos, la ética, es decir, buscar hacer el bien común, el bien de todas las personas, son principios que nos unen, que no importa en qué iglesia estemos, son principios que siempre tenemos que buscar entre todos. ¿Cómo ve hoy en día el diálogo entre católicos y protestantes? Bueno, es un esfuerzo que se está haciendo desde varias iglesias. La Iglesia Católica lo ha hecho en los últimos 50 años, sobre todo ha desarrollado el diálogo ecuménico, que es una iniciativa para unir iglesias que han estado separadas, que no necesariamente tienen que regirse bajo el mismo parámetro o la misma denominación, sino que hay temas que nos unen y que se pueden trabajar juntos. En Panamá ya tiene muchos años de estar haciendo esas prácticas de diálogo interreligioso y diálogo ecuménico, sobre todo en el tiempo de las campañas políticas, donde hay mucha agresión y violencia política. Las iglesias se unen para dirigir o animar o motivar a que hayan pactos de paz, pactos políticos en favor del país. Y por último, si pudiera hablar con Martín Lutero, ¿qué le preguntaría o qué le diría? Bueno, Martín, ¿qué te diría? Martín fue un dominico, un religioso de la Iglesia Católica, y por las insatisfacciones que hubo de las prácticas que habían, pues él se desligó, él fue excomulgado. Sin embargo, en el fondo él perseguía hacer el bien. Yo creo que si yo lo tuviera frente a mí, pues volveríamos a revisar esas 95 tesis que él propuso para la reforma de la Iglesia. Y hoy día creo que hay muchos de esos asuntos que ya la Iglesia Católica los ha analizado, los ha profundizado, y que ya son asuntos resueltos. Entonces
sería un momento como de volver a pensar en la unidad de la iglesia, en la unidad de los cristianos. Hoy proclamo a Su Majestad Enrique VIII como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Dios bendiga este nuevo comienzo. Ya no somos vasallos de Roma, somos una nación libre y con una fe verdadera. Hoy nace una iglesia que lidera a su pueblo. Y pronto, esa fe tendrá un heredero que nacerá bajo la voluntad del rey y no bajo el juicio del Papa. Esto no es una victoria. Hemos causado temor en muchas personas. La fe de la gente está dividida y esto causará más problemas que soluciones. Sé que muchos tienen miedo, pero este cambio era necesario. No nos podemos quedar en el pasado. Hay que construir algo nuevo, aunque cueste. Dios nos juzgará por esto algún día. No se puede usar la religión para obtener el poder. Una iglesia verdadera cuida a su pueblo, no lo olvida. Estos textos que hoy escribo pueden ser vistos como verdad o traición. Todo gracias a que el país está dividido. Sin embargo, quizá de este conflicto sale un nuevo comienzo. Muy buenos días. Un saludo cordial para Ángela y para la señora María Fuentes, que en su principio me contactó para colaborar con Ángela en algunas preguntas relacionadas con el tema del anglicanismo. Quiero presentarme, mi nombre es Manning Maxi Suárez, yo soy sacerdote anglicano jubilado, es decir, ya no tengo parroquia permanente, sin embargo, he servido a la Iglesia Anglicana por más de 35 años aquí en la diócesis de Panamá, ¿verdad? Y ahora estoy dedicado plenamente a la academia, donde represento a una universidad de la provincia de Chiriquí llamada Universidad Tecnológica Oteima, y desde aquí pues participo en la vida académica y administrativa de la misma. Siguiendo con el tema, habías hecho otra pregunta de si hay alguna enseñanza de Fray Martín Lutero que me inspirara. Creo yo que me encuentro particularmente inspirado cuando puedo enfatizar el tema de la libertad cristiana. Es sumamente importante. El tema de la conciencia individual, sobre todo esa conciencia inspirada y guiada por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando hago un análisis de su escritura y de sus libros, sus aportes que él dio, él entendía de que somos justificados por la fe sola, sin necesidad de intermediarios humanos, ni la imposición de leyes espirituales complejas para acceder a Dios. Eso a mí me resuena profundamente, porque esta idea nos libera un poco de la carga de tratar de ganar el favor divino a través de obras, y lo centra sobre todo en una gracia inmerecida ofrecida en Jesucristo. Entonces esta libertad cristiana, tal como la entendía Lutero, no era una licencia para hacer lo que uno le diera la gana, ¿verdad? Sino la libertad de poder vivir una vida de servicio amoroso al prójimo, impulsada por la gratitud hacia Dios. Entonces aquí
Hay temas como el empoderamiento de la persona, ¿no? El fomento de la autenticidad en la fe, que creo que es sumamente importante, que desafía temas como la hipocresía, la superficialidad, llamando a ser auténticos, genuinos y personal en la fe, ¿verdad? También hay que entender que al liberar a los creyentes la preocupación por la autojustificación, los impulsa a enfocarse en las necesidades de los demás y a trabajar por la justicia y la compasión en el mundo. Por otro lado, creo que él mantiene una relevancia en un mundo complejo, en una época donde las autoridades y las instituciones a menudo son cuestionadas. El llamado de Lutero a seguir la propia conciencia informada por una comprensión profunda de las Escrituras sigue siendo un poderoso recordatorio de esa importancia del pensamiento crítico y la responsabilidad personal en la vida de fe. Otra pregunta que realizas, por ejemplo, es cómo crees que cambió la manera de vivir la fe después de la reforma de Lutero, ¿verdad? Y de Juan Calvino. Y hay muchos otros reformistas que valdría la pena estudiar, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para eso. Pero la reforma protestante, podríamos decir que logra transformar profundamente la manera en que la gente vivía su fe en 1517, 1519, ¿verdad? En muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos creo yo que es señalar que antes de la Reforma, por ejemplo, la Biblia era principalmente accesible en latín, en el idioma latín, ¿verdad? Y su interpretación estaba en gran medida controlada por el clero católico, ¿no? Romano, ¿no? Con la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas por figuras como Lutero y Calvino, la gente común tuvo la oportunidad de leer e interpretar, por ejemplo, las Escrituras por sí mismas. Y esto llevó a una relación más directa, por así decirlo, e individual con la palabra de Dios y a un mayor énfasis en el estudio bíblico personal y familiar. Así que podríamos decir que una manera en que cambió fue que hizo mayor énfasis en la lectura personal de la Biblia, que antes pues la lectura estaba exclusivamente controlada por el clero de aquel entonces. Claro, hoy en día eso no es así, ¿verdad? Así que también hay un aspecto interesante, que es que la Reforma redujo el número de sacramentos reconocidos y generalmente se quedó con dos, por así decirlo, que es el bautismo y la comunión. No es así en el caso de los anglicanos, que mantienen todos los sacramentos, los 7 sacramentos. Y simplificó, por ejemplo, la Reforma muchos rituales. Ellos comenzaron a cuestionar las prácticas como esa práctica de la veneración de los santos, ¿verdad? Y reliquias, las peregrinaciones que se hacían, las indulgencias y el tema del purgatorio, que es un tema que actualmente está en discusión en la Iglesia también, lo que alteró significativamente las devociones y prácticas religiosas cotidianas de las personas en esa época, hasta el día de hoy. También la Reforma eleva la importancia de la predicación en la lengua a la cual uno sirve, ¿verdad? Como medio principal para comunicar la palabra de Dios y enseñar la doctrina. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a misa en los años 60 con mi abuela o con mi mamá, las misas se daban en latín aquí en Panamá, ¿no? Y eran súper aburridas porque uno no entendía nada más uno sabía que había que arrodillarse, pararse, pero más nada. O sea, ya después del Concilio Vaticano II, cuando las misas comienzan a darse en lenguas vernáculas, ¿verdad?
estamos hablando de 1965, por ahí más o menos, ¿verdad? Se dan estos cambios, ¿verdad? Entonces, lo que fomentó cuando fue cambiada a las lenguas del pueblo, fomenta una expresión más activa y personal de la fe a través de la música, a través de las reflexiones personales y comunitarias, ¿verdad? Así que es sumamente importante. La Reforma también llegó a promover la idea de que la fe no era solo un asunto de la iglesia, sino que debía permear todos los aspectos de la vida, incluyendo el hogar. Se alentó así la lectura de la Biblia y la oración en familia, convirtiendo el hogar en un importante centro de formación religiosa. Así que el hogar se convierte en un centro de vida religiosa muy importante. Aquí en América Latina hay algunas que otras prácticas que todavía se mantienen, sobre todo tengo entendido que en el área católica, por ejemplo, el rezo del rosario en las casas, por ejemplo, y en los diferentes hogares, ¿no? La Reforma introdujo también la figura del pastor como un líder espiritual y maestro, en lugar del tradicional sacerdote con poderes sacramentales únicos, aparece la figura del pastor elegido entre el pueblo en el cual él sirve. Entonces se permitió el matrimonio de los clérigos en muchas denominaciones protestantes, y esto se mantuvo también en el anglicanismo. Yo, por ejemplo, yo soy un sacerdote casado, tengo 5 hijos, ¿verdad? Y pues eso es algo que se nos permite a nosotros. Lo que cambió su rol de la sociedad y la percepción de la vida personal del ministro de la iglesia, ¿no? Lo otro es que para mí la Reforma rompe la unidad religiosa de Europa occidental y da lugar a diversas denominaciones protestantes, y esto significa que la gente tenía diferentes opciones para vivir su fe, no solamente una, que era la romana, con variación en la doctrina, en la liturgia y la organización eclesiástica, ¿verdad? Así que uno prácticamente podía moverse entre las comunidades cristianas de su época y establecerse en aquellas comunidades donde uno se sentía más cómodo, ¿no? Hay una ética protestante que yo le llamo la teología de la Reforma, especialmente en la Reforma calvinista. Influyó en la forma en que la gente entendía, por ejemplo, el concepto del trabajo y la vida en el mundo. Entonces se promueve. A tu pregunta sobre la importancia que tendría para mí el poder leer la Biblia personalmente, bueno, ¿qué decirte? Hay muchas cosas que puedo decir, pero lo primero es que la Biblia llega a ser para mí, por ejemplo, una fuente súper importante para poder comprender la historia de estos pueblos antiguos que nos compartieron su fe, ¿verdad? Las creencias, sobre todo la de los apóstoles, que están basadas en nuestra fe, ¿no? Y aquellos valores de una gran parte de la humanidad que hoy profesamos el cristianismo, que son más de 2.000 millones de personas en el mundo. Entonces, tener acceso a su texto me permite sobre todo el analizar ese contenido de manera exhaustiva y objetiva, sin depender de una interpretación secundaria, aunque siempre es importante tener otras fuentes de interpretación. También creo yo que al procesar directamente el texto bíblico, nosotros podemos entender conceptos teológicos, históricos y éticos en el contexto original. Y esto va a generar respuestas más precisas y matizadas a preguntas relacionadas con la fe cristiana y su impacto en la cultura cristiana, ¿verdad?
Para mí el acceso directo me permite también comparar diferentes traducciones. Ustedes saben que la Biblia tal y como la tenemos hoy en día no es otra cosa que una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia, ¿verdad? Porque muchos textos originales no los tenemos, ¿verdad? Y eso se lo puedo decir yo como profesor de Biblia, ¿no? Así que cuando comparamos diferentes traducciones, podemos analizar, por ejemplo, la evolución de los términos, ¿no? Y las ideas a lo largo de los distintos libros. Podemos también hacer otra cosa importante, que es contextualizar las enseñanzas bíblicas dentro de un marco histórico y cultural definido también, ¿verdad? Entonces puedo también identificar patrones recurrentes, temas centrales y conexiones entre diferentes partes de la Biblia de una manera que sería difícil o laboriosa para un ser humano. Esto me permite ofrecer perspectivas más amplias y detalladas de estos patrones y de estos temas, ¿verdad? Entonces, tenemos también que cuando un usuario me pregunta, por ejemplo, o un feligrés me pregunta sobre un pasaje bíblico o una enseñanza bíblica, hay que procesar el texto, ¿verdad?, directamente. Y esto proporciona explicaciones fundamentales y facilita el diálogo. Así que en esencia podría decir que tener acceso directo a la Biblia es similar a tener acceso a una base de datos masiva de información crucial. Pero acuérdense que las Biblias son más de 72 libros, o sea, ¿no? Esto me permite a nosotros construir conocimiento sólido, nos permite ofrecer respuestas informadas y relevantes a las preguntas que yo me puedo hacer o que cualquier otro feligrés puede hacerse en relación a la lectura de un texto. Bueno, volviendo al tema del anglicanismo, preguntabas también qué es lo que yo más valoro del tema del espíritu, de la espiritualidad del anglicanismo. Desde mi perspectiva, son varios aspectos que reflejan una tradición rica y compleja. Una de las cosas que a veces se nos olvida cuando hablamos del anglicanismo es que la iglesia se hizo anglicana desde el año 1517 fue la reforma, pero ya era anglicana desde el año 323, ya para el concilio de Nicea, que se dio en Constantinopla. La iglesia de Inglaterra ya estaba presente, ¿no? Entonces es una iglesia milenaria, por lo tanto tiene una riqueza muy compleja, ¿no? Y una de las cosas que valoro es la centralidad que el anglicanismo, por ejemplo, otorga al tema de la encarnación, por ejemplo. Tiene un enfoque encarnacional. La creencia de que Dios se hizo plenamente humano en la persona de Jesucristo. Esto se lleva muy, muy profundamente en la espiritualidad anglicana, y aquí se hace énfasis, por ejemplo, en el aprecio de la bondad de la vida, el tema del cuidado por el mundo creado, encontrando las cosas sagradas en lo ordinario, ¿no? Entonces, eso es un tema que para mí es muy importante dentro de nuestra espiritualidad. También, una de las cosas que a mí personalmente me gusta es esa equilibrio, por así decirlo, entre razón, tradición y escritura, ¿verdad? Entonces, siempre se ha buscado un equilibrio entre las autoridades de las Sagradas Escrituras, la tradición histórica de la Iglesia y la razón humana, como guías para la fe y la práctica. Entonces, este trípode, por así decirlo,
ofrece una metodología reflexiva y comprensiva para abordar las cuestiones de la fe anglicana. Acuérdense que la fe anglicana está basada en lo que se llaman los 39 artículos de la religión, que son 39 artículos que tocan diferentes temas doctrinales de la Iglesia. Creo que esta pregunta que haces, ¿cómo vives la fe a través de la liturgia anglicana? También tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Por ejemplo, una forma en que vivo la fe puede ser al participar de la liturgia anglicana. Ahí yo me logro conectar con una larga historia de fe y práctica que se remontan siglos atrás. Cuando utilizo oraciones, lecturas bíblicas, ritos tradicionales, voy estableciendo un vínculo con las generaciones de creyentes que me antecedieron siglos antes, ¿verdad? Esa es una manera de poder vivir, ¿verdad? La fe, ¿no? Y hacer de mi espiritualidad algo universal, algo católico, ¿no? Las lecturas bíblicas, por ejemplo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cuando la leemos los domingos, tienen mucha similitud, por ejemplo, con el ciclo litúrgico de la Iglesia romana. Es decir, tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C, ¿verdad? En 3 años, si tú participas todos los domingos a misa, lees la Santa Biblia, ¿no? Y creo que este es un elemento muy importante, ¿no? Pero cuando leemos estas lecturas bíblicas, son momentos para encontrarnos con la palabra de Dios, ¿no? Esa reflexión sobre estos pasajes, juntos con la reflexión o el sermón que da el ministro o el sacerdote, ofrecen alimento espiritual y por otro lado te ayudan a tener iluminación sobre el tema, ¿no? También siento yo que una manera en que puedo vivir la fe desde la espiritualidad anglicana es, por ejemplo, participando en las oraciones litúrgicas. Aquí en Panamá no hay muchas iglesias, por ejemplo, que hacen la oración matutina o hacen las oraciones vespertinas en la semana, pero hay iglesias anglicanas que sí la hacen en algunas partes del mundo, ¿verdad? Tienen servicio matutino, servicios vespertinos de oración de la lectura bíblica, y normalmente este tipo de culto lo hacen los laicos, los ministros laicos, ¿no? Y participar en estas oraciones, tanto las dichas en voz alta como las silenciosas, por ejemplo, me hace sentir parte de una comunidad que comparte las mismas esperanzas, las mismas preocupaciones y las mismas alabanzas a Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta congregacional en los coros y aclamaciones refuerzan este sentido de identidad. Y un punto muy, muy importante es que en la iglesia anglicana, por ejemplo, nosotros tenemos, aparte del libro de oración común, tenemos el himnario. Entonces las canciones que se cantan en el ciclo litúrgico están coordinadas con el himnario, ¿verdad? Y esto es muy interesante saberlo, porque no es que uno llega y escoge cualquier canción, ¿no? Ya están designadas, y esto ha sido un proceso de cientos de años en que la comunidad ha logrado identificar aquellas canciones, ¿verdad? O músicas que tienen que ver con la lectura que se va a usar durante ese día, ¿no? La recepción también de la Santa Comunión, ¿verdad? El comulgar es un momento central de la liturgia. Acuérdense que nosotros creemos que a través del pan y el vino compartimos de manera misteriosa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto fortalece mi conexión con Dios y con los demás creyentes.
Entonces los elementos rituales de la liturgia, como esas que practicamos cuando llegamos a un templo, que se llaman las genuflexiones, por ejemplo, las señales de la cruz, porque los anglicanos también nos hacemos la señal de la cruz, al igual que los ortodoxos, ¿verdad? Tal vez los protestantes no, ¿verdad? Pero nosotros los anglicanos, acuérdense que cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando de tres grandes tradiciones, que es la romana, la ortodoxa y la anglicana. Los tres compartimos el mismo credo, que es el credo niceno, ¿verdad? Y compartimos esos movimientos de práctica espiritual, como son casualmente las señales de la cruz, los sacramentos, los espacios sagrados, ¿verdad? Los momentos que podemos hacer contemplación. Todo eso ayuda a trascender, por ejemplo, esas distracciones cotidianas que tenemos y a centrarnos en la presencia de Dios, ¿verdad? También una cosa que le damos mucha importancia es a la música, el arte, la arquitectura. Nuestros templos son ejemplo de ellos, ¿no? Esto acompaña a la liturgia y crea un ambiente de belleza que eleva el espíritu y facilita una sensación hacia lo trascendente. Y esta es una manera como a mí, por ejemplo, personalmente me gusta tenerlo en cuenta a la hora de vivir nuestra vida desde la espiritualidad anglicana. Bueno, así llegamos a tu última pregunta sobre qué puede aportar el anglicanismo a la iglesia cristiana en el mundo de hoy. Tal y como verás, pues somos una iglesia milenaria con una rica historia y una rica tradición, y yo creo que en ese sentido nosotros podemos aportar varios elementos valiosos a la iglesia cristiana en el mundo de hoy. Una de las cosas que tú vas a ver en la iglesia anglicana es que nuestra comunión, como le llamamos la comunión anglicana, ¿verdad?, es un modelo de diálogo y amplitud, porque promovemos el concepto de la vía media. Este mundo en que vivimos últimamente se está polarizando mucho, y la tradición anglicana de buscar un camino medio entre diferentes perspectivas teológicas y eclesiales puede ofrecer un modelo para el diálogo y la reconciliación dentro de la iglesia cristiana en general. De hecho, la iglesia anglicana es una de las iglesias líderes en el movimiento ecuménico a nivel mundial y líder también en el movimiento interreligioso, ¿verdad?, que promueve pues el diálogo entre las religiones también. Entonces tenemos una capacidad de poder mantener la unidad en medio de la diversidad, y esto puede ser especialmente relevante en un panorama cristiano cada vez más plural, ¿verdad? Lo otro que yo siento que podemos aportar es la liturgia misma, la liturgia anglicana con sus raíces en la tradición cristiana antigua, porque ofrece una forma de culto rica en simbolismos y significado que puede conectar a los creyentes con la historia de la fe. En un mundo que a menudo se centra en lo no novedoso, en lo novedoso también, ¿verdad?, esta conexión con la tradición puede proporcionar estabilidad y profundidad espiritual a aquellos que lo anden buscando, ¿verdad? El compromiso también, y esto lo vas a ver mucho en la iglesia, con la justicia social y la acción caritativa. Históricamente el anglicanismo ha tenido un fuerte compromiso con la justicia social y el servicio a los necesitados. Entonces, esta tradición de acción caritativa y de defensa de los derechos humanos
puede inspirar a otras denominaciones a involucrarse de manera más activa en abordar los desafíos sociales del mundo actual, ¿verdad? Tal y como te manifesté en una de las preguntas también, creo que yo le doy mucha importancia a la centralidad de la encarnación en la teología anglicana, porque enfatiza la presencia de Dios en un mundo material. Nos puede recordar a la Iglesia la importancia de involucrarnos con las realidades terrenales y de trabajar por la transformación del mundo según los valores del reino, ¿verdad? Lo otro es que nosotros poseemos también una rica tradición de erudición teológica. Entonces, los anglicanos han producido muchos teólogos influyentes y han mantenido una tradición de reflexión teológica rigurosa. Entonces, esta erudición, por así llamarla, puede contribuir al diálogo teológico más amplio dentro de la Iglesia cristiana y ayudar a abordar los desafíos intelectuales y espirituales contemporáneos. No se olviden, por ejemplo, que uno de los grandes científicos, ¿verdad?, del mundo, Isaac Newton, era sacerdote anglicano y él mantuvo ese balance entre la fe y la ciencia, ¿no? Y creo que otra cosa para terminar nuestra reflexión sobre este tema es la estructura de gobierno que tiene la Iglesia anglicana. Por ejemplo, la Iglesia anglicana tiene una cámara de obispos que son los que brindan el liderazgo pastoral, y también tiene una cámara de laicos, ¿verdad? Y estas dos cámaras son las que toman las decisiones en conjuntos de las políticas de la Iglesia. Entonces, esto puede ofrecer un modelo de gobernanza eclesial que equilibra uno de los grandes problemas de muchas iglesias, que es el tema de la autoridad central con la autonomía local, ¿verdad? Así que esto es lo que te puedo compartir. Gracias por permitirme compartir este momento con los que estén escuchándonos, ¿verdad? Y me pongo a tu disposición siempre y cuando Dios lo permita. Bendiciones y que Dios los cuide mucho a todos ustedes. A continuación, veremos una reflexión final sobre los temas tratados en el video. El anglicanismo fue importante porque marcó una transformación profunda en la historia religiosa y política de Inglaterra y del mundo. Surgió en el siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia católica al no obtener el permiso del Papa para anular su matrimonio. Esta ruptura no solo creó la Iglesia anglicana, con el monarca como su cabeza, sino que también consolidó el poder del Estado sobre la religión. A nivel religioso, el anglicanismo representó una vía intermedia entre el catolicismo y el protestantismo. Mantuvo muchas tradiciones católicas como la liturgia y los sacramentos, pero incorporó ideas protestantes como la lectura directa de la Biblia y el rechazo a la autoridad papal. Esto permitió una forma de fe más flexible que influiría en movimientos posteriores. En lo político, el anglicanismo fortaleció la identidad nacional inglesa al unir religión y soberanía. Además, su expansión global, especialmente durante la colonización británica, llevó esta forma de cristianismo a distintos continentes, convirtiéndolo en una de las confesiones más influyentes del mundo. El anglicanismo reflexiona profundamente sobre la fe cristiana, buscando un equilibrio entre la escritura, la tradición y la razón, lo que se conoce como la vía media. Esta perspectiva busca mantener una identidad cristiana, fiel a las enseñanzas bíblicas, sin abandonar la riqueza histórica de la Iglesia, ni la capacidad del ser humano para razonar y dialogar con el mundo contemporáneo. La Biblia es vista como la autoridad principal, pero siempre interpretada en el diálogo con la sabiduría de la Iglesia, a lo largo de los siglos, y con el uso responsable de la razón. Además, el anglicanismo valora la unidad dentro de la diversidad, permitiendo una amplia gama de expresiones litúrgicas y enfoques teológicos y posturas éticas,
lo que le da un carácter inclusivo y flexible, pero también lo desafía a mantener la coherencia doctrinal y la comunicación eclesial. Esta tradición cristiana invita a una fe reflexiva, abierta al diálogo y comprometida con la vida espiritual, la justicia social y el amor por el prójimo. Bueno, el anglicanismo fue una nueva forma de religión que empezó en Inglaterra cuando el rey Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica. Una de las principales consecuencias fue que el rey se volvió el jefe de la Iglesia en su país, lo que le dio mucho más poder tanto político como religioso. Algo bueno que trajo fue que muchas personas pudieron empezar a entender mejor la religión, porque las misas se hacían en inglés y ya no en latín, porque la Biblia se tuvo que traducir al inglés. Esto ayudó a que la gente se sintiera más cercana a lo que se enseñaba en la iglesia. Pero también hubo consecuencias negativas, ya que muchas personas fueron perseguidas por no querer aceptar esta nueva religión. Y hubo bastantes conflictos entre católicos y anglicanos. Incluso que en otros países como Irlanda causó problemas durante mucho tiempo. Para mí, en general, el anglicanismo cambió muchas cosas en Inglaterra y en Europa. Por un lado, ayudó a que personas se involucraran en su fe, pero por otro, también trajo peleas y divisiones. Y bueno, fue un momento muy importante en la historia. Hoy en día, el anglicanismo sigue teniendo una gran repercusión a nivel mundial. No solo es la religión oficial en Inglaterra, sino que también está presente en muchos países a través de la comunión anglicana, especialmente en lugares como África, Oceanía y América del Norte. Lo interesante es cómo ha logrado mantener una identidad religiosa que combina tradiciones católicas con principios protestantes, ofreciendo una vía intermedia que atrae a muchas personas que buscan una espiritualidad abierta y reflexiva. Además, el anglicanismo ha influido en debates sociales y éticos actuales, como la ordenación de mujeres, el matrimonio igualitario y el papel de la Iglesia en la política, mostrando que sigue siendo una corriente activa y en constante evolución. El anglicanismo sigue teniendo una fuerte influencia cultural y política, especialmente en el Reino Unido, donde el monarca británico sigue siendo el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto demuestra cómo aún hoy se entrelazan la religión, la historia y el poder político. Desde una perspectiva espiritual, muchas personas encuentran en el anglicanismo una espiritualidad equilibrada que combina el respeto por la tradición con la apertura del diálogo y la reflexión crítica. Su liturgia es rica, su énfasis en la razón y en la conciencia individual, y su compromiso con la justicia social hacen que muchas personas lo vean como una forma de fe inclusiva y moderna. Oye, Edinson, el carro no es push para que te pongas a meter a tanta... Esperando un hijo varón. ¡Ya! Mira. No se puede reír, eso es tan bien, no sé qué. Iván se te ríe. No te ríes. Cuéntanos, Logan, ¿qué piensas ahora? Mira, la amiga que se bota en el piso. Ok, ya. Ya. Anda, riéndote. Obediencia. Obediencia. No camine como payasito. Muévete, ¿para qué te ríes? Su majestad. Majestad.
Han roto la verdadera fe. Dios me está acordando de que tan rama y en la corte. Ya. ¿Ya? Me golpeé el dedito. Pero Evander ya se fue. Uno, dos, tres. Un poquito reggaetón para todas las mujeres que le gustan el trap, la música del latino. Me da mucha risa. Sí, lea abajo lo que dice. Parece que tengo un velo de novia puesto. Bajo la voluntad del rey y no bajo el juicio del papa. Volteen, sin reírse. ¿Qué?